Bienvenido a Las Otras Inteligencias, un podcast de Pablo Corral Vega. Soy artista, pensador interdisciplinario, fotoperiodista, abogado y sobre todo un curioso profesional. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos seres inteligentes? Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas, humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. Te invitamos a un viaje por el extraño territorio de la conciencia, la salud, la tecnología y el lenguaje, en busca de lo que nos hace humanos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata y Pablo Corral Vega. El espacio, si podemos, si es que se nos hace fácil mirar a alguien más y sonreír, agradecemos desde corazón. El 16 de agosto de 2025, en mi casa de Quito, tuvo lugar una tertulia que titulamos Cuando el alma florece. Reunimos a 10 ponentes, médicos, sanadores, filósofos, artistas, líderes indígenas, para explorar desde distintas tradiciones y lenguajes cómo podemos vivir con mayor plenitud, integrando cuerpo, mente, espíritu y naturaleza. Fuimos 40 personas compartiendo un día entero de conversación, ritual y silencio. Manario Shiwa, líder espiritual del pueblo Zápara, abrió el evento con una ceremonia sagrada. Y Blanca Vega, sanadora quichua de Cotacachi, nos acompañó con un cierre ancestral. Esta serie de grabaciones recoge cada una de las charlas que se ofrecieron ese día. Un testimonio sonoro de lo que sucede cuando, en confianza y cuidado, nos reunimos a recordar lo esencial. La fuerza de un oso. Esta es la postura de la fuerza de un oso. Esta es la charla que dio el doctor Johannes Beckman, que se llama Cuando el alma calla, el cuerpo grita. Johannes es un médico psicosomático y terapeuta sistémico formado en la Universidad de Salamanca. Ha dedicado su vida a integrar medicina y psicología, cuerpo y alma. Actualmente dirige el Instituto Antares en Mallorca. Concibe la medicina como un arte del alma. Buenas tardes a todos. Quería agradecer primero, Pablo, por organizar esto, por crear este espacio tan diverso de aprendizaje, de crecimiento, de intercambio. Mi nombre es Johannes Beckman, Borja, porque soy ecuatoriano también, aparte de alemán, nacido aquí en Quito, crecido en parte aquí en Quito, en México, en Alemania, y emigré a España a estudiar y a trabajar, a casarme, a tener hijos, nietos, y a ser un hombre bastante feliz. Con gusto vuelvo a mi tierra, de vez en cuando. Hoy yo soy médico, psicoterapeuta, entro en el campo de la psicosomática, de la psicoterapia, y quiero invitarles a hacer un viaje por la medicina. Es el viaje que hice yo cuando me fui de aquí del Ecuador. Mi primer encuentro con la medicina, después de decidir estudiar medicina aquí en Quito, fue con un chamán un tanto especial, porque era austriaco, había aprendido en la selva peruana, neurólogo, psiquiatra, y con él tuve mi primer tutor a los 17 años. No sabía nada ni de la medicina ni de la vida, pero empecé a aprender cosas que me impregnaron mucho. Empecé a darme cuenta que lo esencial, como ya dice Saint-Exupéry, es invisible a los ojos.
y que también en la medicina lo esencial es invisible a los ojos, que hay que estar atento a todo, al cantar de un pájaro, a cómo se transforma una planta, etcétera, todo lo que nos rodea. Un médico del que aprendí también mucho decía, la medicina está siempre donde estás tú, basta con que abras los ojos, fíjate, y está cerca. Después de aprender un tiempo con este señor, Valentín se llama, no sé si sigue vivo, perdí la pista de él. Me trasplantaron del destino, la vida, a la cuna del intelecto español, que es Salamanca, una universidad que acaba de cumplir hace no mucho 800 años de existencia. Fui en su día a la celebración de los 800 años, me sentía un auténtico Matusalén. O sea, era mi ciudad, mi alma mater, mi universidad cumplía 800 años. Allí entré a estudiar medicina, la medicina oficial, la convencional, con algunas ayudas, como por ejemplo la primera clase de todas, una clase de bioquímica, en que un profesor, que era una lumbrera, nos escribe la ecuación de onda de Schrödinger en el pizarrón. Nos hablaba de energía, de electrones, de la presencia de electrones en el espacio. No nos habló de materia. Yo dije, empieza bien esto. Yo vengo de ver la medicina como algo invisible, impalpable, y la primera clase de todas era la ecuación de onda de Schrödinger. Pero no siempre fue así, ni siguió así. Fueron 6, 7 años de estudio duro, puramente intelectual, en donde a veces me sentía desfallecer. Y creía, ¿cómo encuentro yo combinar estos dos mundos, de lo real maravilloso, lo mágico, y lo puramente científico, radicalmente intelectual y materialista? ¿Cómo lo puedo combinar? Recuerdo una frase que le dije a un compañero que era ecuatoriano precisamente, pero era muy escéptico a todo lo que no era materia. Le dije, no voy a parar hasta no encontrar lo que une el cuerpo con el alma. ¿Cuál es el intermediario? Y como es la vida, si tú lanzas una idea, una pregunta, un deseo, enseguida te viene la respuesta si estás atento. Y por ahí, perdido en Austria, en una biblioteca de una señora, encuentro un librito que decía cáncer, enfermedad del alma. Abro el librito, grueso, sustancioso, porque tenía imágenes de tomografías cerebrales, historias de clínicas de pacientes, radiografías, historias psicológicas de las personas. Y digo, ¿qué es esto? Y ahí estaba, el cerebro como el punto intermediario entre el cuerpo y el alma, eso impalpable, y lo completamente físico es el cuerpo. Y ahí estaba el cerebro. Este libro era del doctor Hammer, Reichert Hammer, que fue uno de mis profesores, a los que seguí desde estudiante ya. Él descubrió lo que podríamos llamar 3 leyes básicas en la medicina. La medicina no tenía leyes hasta entonces, hasta que apareció el doctor Hammer. Había leyes en la química, en la física, en las matemáticas, en las ciencias exactas, pero no en la medicina. La medicina era un compendio que había que aprenderse de memoria para vomitarlo o recitarlo en el examen. Y tal vez acordarte de algo después cuando te pones de médico. Y con la necesidad siempre de estar revisando qué es lo que hay que hacer. Pero luego ya se encargan los protocolos, que seguramente les suenan, de lavarnos el cerebro y decirnos lo que tenemos que hacer en todo momento. Y qué medicamentos usar en qué momento, y prácticamente organizarnos la mente de acuerdo a la industria farmacéutica, que es la que en gran medida planifica nuestro pensum de estudios. De todo eso me fui dando cuenta. Hammer, una de sus leyes es la unidad funcional de la psique, el cerebro y el órgano. Es decir,
cuando un órgano enferma, no solo enferma el órgano, el corazón o el hígado, sino hay una zona cerebral que también se afecta, que también está activa, y una zona de la psique. De hecho, las enfermedades empiezan ahí, con grandes conflictos, con grandes situaciones, límites en la vida, en donde un instinto determinado es tomado por la persona, un gran sufrimiento, un gran conflicto, que en el peor de los casos te lo tragas completamente sin hablarlo con nadie, y eso activa en el cerebro una zona que activa un determinado órgano. Según el tipo de conflicto, la zona cerebral y el órgano que se afecta. Pero no es que el órgano se afecta simplemente. El órgano cambia de acuerdo a tus necesidades, a tus demandas. Esa madre que tenía, y esto es un caso real, a su hijo en cuidados intensivos. Llevaba 2 semanas en cuidados intensivos, un niño de 5 años, y la mujer que no sabía ya qué hacer. Durante ese tiempo desarrolló un tumor en la mama, un adenocarcinoma de mama, con una finalidad mágica, maravillosa, que es tener un poco más de glándula mamaria para darle de mamar a su criatura. Sin embargo, el oncólogo que la vio la diagnosticó de cáncer de mama y nada más. Claro que era un cáncer de mama y claro que hay que tratarlo y tratarlo bien y con todos los especialistas que haga falta. Pero ¿quién hablaba con esta mujer? Por suerte pudimos hablar y me contó su gran pesar. Y entendió que ese cambio en el pecho no era más que el amor hacia su hijo y la necesidad de amamantarle. Pero no todo el mundo enferma orgánicamente cuando hay un conflicto. Gran parte de los casos que nos contó Adolfo, y seguramente de los que van a su consulta, no son personas que tienen enfermedades orgánicas. Son personas que tienen problemas en el alma, en la psique, y los sienten. Entonces, ¿cómo es esto? Que unos enferman con el cuerpo, otros solo con el alma, otros van al psiquiatra, a otros llegan a emergencias de un hospital y le dicen, mire, no tiene nada, tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, ¿cómo se come esto? Y ahí recuerdo, y siempre recordé durante toda mi formación, tal vez lo que fue la primera clase de psicosomática que recibí en mi vida. Yo tenía solo 8 años y era aquí en Quito, en la casa de mi abuela que vivía en la avenida Colón. Entré en la sala donde tomaban té, mi madre, mis tíos, mi abuela, y conversaban. Yo me metí a oír qué hablaban. Y le escuché a mi abuela decir, fulano de tal se ha muerto de cáncer. Qué raro, porque era tan bueno. Yo dije, ¿cómo es eso? ¿Los buenos se mueren de cáncer? Evidentemente no entendí mucho más, pero me quedé con esa idea, que más tarde estudiando la fui comprendiendo. No es que los buenos se mueren de cáncer o les da un cáncer o una enfermedad muy grande, sino los reprimidos, los que se tragan eso que sienten y los sepultan hasta el punto de llegar a lo que se llama, y lo que llama Sami Ali, un gran psicoanalista francés con toda una escuela, la represión lograda. Lograda. O sea, ya ahí no hay fantasmas, demonios que te vienen ni de noche ni de día. Has logrado reprimir completamente. Lo has metido todo en el sótano y te has olvidado de que hay sótano. No hay sótano en tu casa. Es una forma de vivir. Gran parte de la población mundial vive así, con una represión lograda. La medicina y la psicología se podrían escribir en 2 grandes libros. Uno sería la represión lograda y el otro la represión fallida, que es de la que habla Freud y todos los que vinieron después.
porque de la represión lograda no se habló mucho en psicología y en psiquiatría, porque ellos no van al psicólogo, ni van al psiquiatra, ni hablan de sus cosas, ni falta que les hace porque les va bien, siempre están bien. De ahí que esta represión lograda también se denomine patología de la adaptación o patología de lo banal, de lo superficial. Es todo un estilo de vida que si vamos allá afuera o miramos el mundo, es casi lo que domina el mundo. La persona que vive es, pero no sabe ni qué es lo que siente, porque todo eso está guardado. Cuando empecé a enseñar todo esto, me vino una sigla, una regla mnemotécnica muy sencilla para acordarse de qué es lo que le sucede a una persona que está en patología de lo banal. Y es SOS. SOS. Están en verdadero estado de emergencia y no lo saben. S por silencio subjetivo o silencio de sentimientos. No saben lo que sienten, solo piensan, pero el sentir les cuesta mucho. Entonces, un silencio subjetivo. La O viene a ser silencio onírico. No se acuerdan de los sueños, nunca. Aquí hemos hablado de sueños todo el rato. Vayan a un hospital y pregunten a los que están gravemente enfermos, con enfermedades orgánicas, no necesariamente a los autoinmunes y a los alérgicos, eso es otra cosa, pero a los que llevan un tumor, a los que llevan una grave úlcera, etcétera, un problema coronario, si se acuerdan de los sueños, muchas veces les dirán, llevo 20 años que no sueño. Hay una desconexión porque los sueños están en el sótano. Entonces, S, O, y la otra S es silencio sintomático. Se pueden tirar años sin padecer ni siquiera una gripe. Yo soy sano como un roble, yo no tengo ningún problema, estoy muy bien, mi vida me va muy bien. Te invito a una tertulia de casa de Pablo. ¿De qué va? Hablan sobre el alma y el cuerpo y la psique. No, estas cosas a mí no me interesan, ya sabes que a mí no me interesan. Invítame a una peña, vamos a tomar algo, pero estas cosas no me interesan. Les cuesta profundizar. ¿Cuándo enferman ellos? Cuando llega un mega conflicto, una situación límite, una situación que ya no pueden reprimir o no pueden transformar con su inteligencia. Una situación de vida, por ejemplo, una separación, la muerte de un hijo, la muerte de un cónyuge que lo han echado del trabajo, un conflicto agudo, dramático, vivido en soledad. Ese factor es fundamental. Se tragan todo, como decimos en España, con pan y patatas. Y no lo cuentan, ni a su amigo, ni van a sacar lágrimas. Creen que tienen que resolverlo ellos, pero su inteligencia o su intelecto ya no da tampoco para mucho más, para resolver esa situación límite, ese callejón sin salida en el que han terminado. Entonces, ¿qué sucede? Le entregan, o simplemente el cuerpo coge la delantera. Y ese hombre que está con terribles problemas económicos y ya no sabe cómo pagar, le sale un cáncer de hígado, que es el laboratorio por excelencia, que cualquier miligramo de alimento que llegue al cuerpo lo va a utilizar, lo va a transformar en algo útil. Y aparece un tumor que cualquier gramo de alimento que llegue lo va a aprovechar mejor, más y mejor. Dando una conferencia, en esos tiempos era osadísimo, ¿no? Terminé de estudiar en medicina en Salamanca y al cabo de un año o dos, invité a todos mis profesores y les di una charla sobre la nueva medicina, llamada Nueva Medicina de Hammer. Llené una sala, de los profesores solo vinieron 2, uno se fue mientras yo hablaba, pero había mucha gente que se abrió, que escuchó, y levantó la mano una señora y dijo, yo quiero contar mi historia.
tuve un cáncer de pecho derecho, un cáncer de pecho izquierdo, y no tuve metástasis en el pulmón, porque no tuve miedo a la muerte, porque las metástasis en el pulmón aparecen cuando hay miedo a la muerte. Lo que me salió, tampoco tuve metástasis en los huesos, porque no tuve una desvalorización a raíz del diagnóstico y de la enfermedad. No, lo único que me preocupaba es quién va a alimentar a mis hijos. Me salió una metástasis en el hígado. La del pecho derecho apareció con el divorcio del marido, con todo el conflicto que tuvo. La del pecho izquierdo apareció con el conflicto de quién se queda a la tutela de los niños. Y luego el hígado, cuando ella ya estaba diagnosticada, enferma gravemente, y lo único que le preocupaba es cómo van a sobrevivir mis hijos. Entonces, si nos vamos a la medicina orgánica del cuerpo físico, tarde o temprano en las universidades no solo se va a enseñar cómo es la histología, la bioquímica de ese órgano, la fisiología, la anatomía, sino con qué zona del cerebro está relacionada y con qué instinto está relacionado. Y un día podremos, en servicios de urgencias de un hospital, ejercer la psicosomática y ejercer la medicina del alma, la medicina sagrada. Yo trabajé durante 4 años, 5 años, en emergencias, en puertas de hospital. Y ahí tuve la oportunidad de comprobar todo esto. Les cuento un caso, solamente uno. Hombre con dolor precordial que aparece una tarde con indicios clarísimos de un infarto. Se le hace el electrocardiograma y es un infarto. Se empieza inmediatamente el protocolo, que es absolutamente útil. Se le hace la analítica, se confirma el infarto, pero en ese interín entre el servicio de urgencias y cuidados intensivos, hablé con él 5 minutos y le hice solo una pregunta. ¿Qué conflicto resolviste que tenga que ver con una gran pérdida de territorio, más o menos hace 2 semanas? Porque sabemos, cuando estudiamos psicosomática desde este punto de vista, que todos los infartos, casi todos, hay unas excepciones, no voy a entrar ahora en ello, pero gran parte de los infartos aparecen 1, 2, máximo 3 semanas, eso ya serían mortales, después de solucionar un conflicto de pérdida de territorio. Él me escuchaba con los ojos abiertos, decía, ¿cómo territorio? Digo, estabas a punto de perder algo y lo recuperaste. Y luego te viniste de vacaciones, él estaba de vacaciones en Mallorca, venía de Alemania. Y entonces ya se quedó profundamente tocado porque acto seguido me contó la historia. Me dice, mira, hace 2 semanas exactas gané el juicio en que mi mujer, de la que me separé, me quería quitar la tutela de mis hijos. Y yo gané el juicio. 1 semana más tarde me vine a Mallorca y 1 más tarde estoy aquí en el hospital. Cuadra perfectamente. La cara de alegría que tuvo ese hombre al saber que no era un monstruo el que venía a verle, o un monstruo desconocido, sino uno muy benigno, que de repente tenía identidad, historia, que estaba en su propia historia. Sus palabras fueron, gracias doctor, me voy tranquilo a cuidados intensivos, sé que esto no me va a matar. Y se fue con una sonrisa en los labios. Entonces esto se puede ejercer incluso en la medicina punta, en la medicina de urgencias. Pero hay que saber el lenguaje del órgano con el cerebro y con la psique. Y así la próstata te cuenta una historia, el útero te cuenta otra, igual en el hombre la próstata. Ese hombre cuyo hijo le encuentran robando, teniendo mucho dinero en la familia.
Le encuentran en un mall en Estados Unidos robando y lo detienen casi delante del padre. Le salió un cáncer de próstata al padre. No solo por ese caso, sino más cosas que siguieron pasando. Entonces hay una historia de cada órgano y cada tejido con un conflicto. Y es así como enferman los que han vivido una vida desconectados de sí mismos, sin un intermediario que es el sentimiento, la emoción. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Sí, Entonces, no queremos que corte. ya. Entonces, ese intermediario increíble que es la emoción, los sentimientos, el poder hablar de ellos, nos evitan tener enfermedades orgánicas. Una de las preguntas primeras que hago siempre es: ¿recuerda usted los sueños? Porque sé que es uno de los seguros médicos más importantes. No el recordar los sueños, sino el estar en contacto con las emociones. Y cuando ya estás en contacto con las emociones, ya puedes ir a hacer procesos de terapia para luego, como bien dijiste, entrar en el crecimiento personal, ¿no? Este otro capítulo, o este otro gran tomo de la medicina, ahí está la neurosis y la psicosis. Y los derivados de la neurosis y la psicosis. De la neurosis nacen enfermedades funcionales. Por ejemplo, la más banal de todas, que todos hemos tenido un estreñimiento. Ahí no hay ningún tumor ni nada. Simplemente nos estreñimos. No dejamos salir ni una gota más de alimento, de aquello que nos alimentó. Entonces es un miedo a soltar. Cuando el niño nace y está con mamá, es amamantado y se siente seguro, incorpora alimento, digiere alimento, y luego viene la mamá a encargarse de la caquita, ¿no? Y le cambia los pañales y se siente seguro. Pero cuando nos sentimos inseguros en que no va a haber tal vez ya un buen suministro de afecto, de cariño, nos quedamos estreñidos. Cerramos el intestino grueso y decimos: no, igual me quedo sin pan ni pedazo, entonces voy a guardar lo que he recibido. Eso es neurótico. Y así con todos los tejidos del cuerpo, a veces son reclutados por la psique, no para ser tumores o enfermedades orgánicas, como en este caso, como en el caso de la represión lograda, sino para ser enfermedades funcionales. Ese niño que empieza a tener estrabismo a los 4, 5, 6 años, un estrabismo que es normal en un bebé de menos de 3 meses, estrabismo convergente. ¿Qué está haciendo ese niño con los ojitos que se le van para adentro? Está buscando a su mamá, está buscando a la mamá que le tenía aquí cuando era chiquitín. Está volviendo, haciendo una regresión a antes de los 3 meses. ¿Qué hay que hacer? Pues tratar a los padres, como sucedió en el caso de una pareja que estaban mal, separados. El niño pendulaba de papá a mamá, una semana con papá, una semana con mamá, pero cuando estaba con papá se ponía fatal, porque el papá ignoraba a la mamá, estaba mal con ella. No le hablaba de ella, no le dejaba hablarle, y empezaba a entrar en angustia y a tener sus ojitos así. Terminaron los padres en consulta y se dieron cuenta. Se reconciliaron y el niño dejó de tener su problema de estrabismo, porque vio que papá pues tenía a mamá otra vez presente. No hacía falta que vuelvan como pareja, pero que haya un respeto y un reconocimiento. Entonces el trabajo psicoterapéutico en la medicina funcional, en trastornos funcionales como ese. ¿Qué hacemos en medicina convencional? Le agarra el oftalmólogo y dice: esto hay que operarlo. Y le roban al niño, esto es un caso real de una paciente mía, le roban la posibilidad de expresarse, de decir: necesito a mamá, estoy buscando a mamá. Le agarran y le corrigen eso, los ojitos, y ya no tiene la posibilidad de... Entonces está reprimido. Entra ya por malpraxis médica en la patología de la adaptación. Entonces lo mandamos de la neurosis a la adaptación.
esta mujer llegó a mi consulta por un cáncer de pecho. Procesó el cáncer de pecho y le reventó toda la psique de toda la infancia. Y llevamos 4 años trabajando más o menos como nos explicaba Adolfo, perdón. Pero claro, mientras no se abre esa psique, no puedes hacer nada. Puedes ir, son vicisitudes de la vida, son situaciones de la vida extremas. La enfermedad es una que les puede sacar de ese grado de represión. Y luego está la psicosis. Saben que tienen todos los sentimientos, el imaginario a flor de piel, y son los que menos enferman orgánicamente. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues pendulando de un lugar a otro, a veces un poco en represión, a veces en neurosis, a veces en delirio, porque un alérgico, ¿quién de ustedes no es alérgico? ¿O quién es alérgico? Tiene un grado de psicosis inmunitaria, como yo le llamo. O quien no tiene, alguien que tenga una enfermedad autoinmune también tiene un grado de psicosis inmunitaria. Porque ¿cómo es eso de que te vas a atacar a ti mismo? Eso es psicótico. ¿Cómo es que un polen de tocte, digamos, en vez de decir olivo, va a ser dañino para ti? Eso es psicótico. Es una psicosis inmunitaria. Y está dentro del mundo, dentro del campo de la psicosis. Luego están las psicosis psiquiátricas, por supuesto. Pero entonces tenemos ahí la adaptación con la enfermedad orgánica, la represión fallida, como bien describía ya Freud, el fracaso de la represión con todas las consecuencias que pueden ir en dirección pues, de neurosis, de enfermedades funcionales o de psicosis psiquiátricas, autoinmunidad, alergias. Y cuando vemos esto estamos hablando solo de un nivel horizontal de la psique de la persona. Cuando tenemos acceso a ella o cuando no tenemos acceso a ella. ¿Y cuál es la solución para todo esto? Tenemos un eje vertical, del que hemos venido hablando todo el tiempo aquí también otros ponentes. Tenemos, Adolfo me decía que nos conocemos de cuando éramos casi niños, me decía que él tenía una imagen mía de que era yo y un árbol. Y yo la imagen del árbol hasta en mi consulta la tengo dibujada, ¿no? Porque es un símil muy claro de quiénes somos, de cómo somos. Tenemos raíces ancestrales, genéticas, padre, madre, ancestros, bisabuelos. Tenemos que estar bien conectados con esas raíces. Tenemos que estar en paz con esas raíces. Si no estamos en paz con la madre, ¿cómo vamos a vivir? Si la madre es la vida. Si no estamos en paz con el padre, ¿cómo vamos a proyectarnos en la vida si el padre es el que nos impulsa hacia la vida? Tenemos que estar en paz con los dos. Y si no lo estamos, pues ir a terapia, o reflexionar, o hacer procesos, o irnos a la India o donde sea, o aquí a Ecuador, a la selva, etcétera, para recuperar el vínculo, porque no podemos crecer bien sin estar bien arraigados. Y el primer punto de las raíces son papá y mamá. Pero claro, es un tema inmenso, papá y mamá. Muchas veces nos cuesta sudor y lágrimas, nos cuesta depresiones, nos cuesta ansiedades, hasta que todos tarde o temprano, ojalá, volvemos a casa, con la cabeza agachada y decimos, gracias por todo, me bastó, fue suficiente. Todo lo que me disteis fue suficiente. Lo demás me lo forjo yo. Pero no solo somos raíces, ni tronco, ese tronco del que hablaba, que es esta parte horizontal, sino de esa savia, de esas raíces viene la savia que busca subir hacia arriba en los árboles, ¿no? Y busca, ¿qué? El encuentro con lo infinito, el encuentro con la luz, la fotosíntesis. Esa es la espiritualidad, nuestro vínculo con la luz, la medicina por excelencia.
Todos aquellos que vienen con una enfermedad o con otra, si encuentran ese vínculo, pueden sanarse solos. No necesitan a nadie más que de luz. La luz es la medicina milagrosa, por excelencia. Y creemos que es muy complicado. No, simplemente es un asunto de estar en onda, de abrir el corazón, de orar, como lo hace mi madre a su manera, como lo hace el yogi a su otra manera. Pero no sirve de nada si medito durante 1 hora todas las mañanas y no me lo llevo puesto. No sirve de nada. Tenemos que ser yogis andantes, como me enseñó un yogi cuando era también joven aquí en Quito. Dijo, el yoga no es eso que están haciendo ahí, esos ejercicios. El yoga es la vida, decía. Tenemos que llevárnoslo puesto y estar en esa constante comunión con la luz, en esa constante fotosíntesis. Igual que las plantas, nosotros tenemos una conexión hacia arriba, hacia las alturas. Y esa es la medicina por excelencia. Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar Las Otras Inteligencias. Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas, humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata y Pablo Corral Vega. Hasta un próximo episodio.